Bueno, entonces en este segundo video continuaremos hablando del proceso de investigación cualitativa que planteamos y desarrollamos en el video anterior. Estamos hablando en un momento de la investigación cualitativa que podemos denominar a grandes rasgos la generación de ideas, y en el video anterior terminamos hablando de cómo, después de hacer una revisión de literatura, de acercarnos a eventos sociales, experiencias sociales con expertos, con colegas, con otros actores, después de haber hecho un ejercicio además de revisión de lo que queremos, o más bien de depuración, de delimitación de lo que queremos trabajar, pues establecemos preguntas. Habíamos dicho que estas preguntas pues deben ir de la mano de los objetivos de investigación, y que generalmente dan cuenta del deseo del investigador por comprender, por dimensionar un fenómeno, una práctica, un proceso particular. Por eso proponíamos preguntas del tipo qué, cuál, qué tipo, cómo, hasta qué punto, en qué medida. Ahora bien, hablaremos a continuación sobre los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación se interrelacionan, se integran con las preguntas de investigación. Debe haber una relación. Entonces, si yo hago una pregunta del tipo qué o cuál, pues estaría hablando de identificar, de especificar. Si digo qué tipo o qué clase, pues estaré hablando de clasificar o de tipificar. Entonces, generalmente los verbos en los objetivos que utilizamos en investigación cualitativa tienden a ser describir, identificar, especificar, caracterizar, clasificar o tipificar, explorar, reconocer, distinguir. En esto es importante señalar, o más bien decir, que la investigación cualitativa, una vez el investigador tiene algunas preguntas y objetivos y ha hecho un ejercicio juicioso de establecer las preguntas en relación con los objetivos, y se da él mismo cuenta que hay una relación fuerte, lógica, que hay integración, que hay cohesión, que hay coherencia. Esas preguntas y esos objetivos le permiten establecer una especie de esbozo de la investigación. Es decir, le permiten imaginarse o recrear un esquema, un bosquejo de lo que él quiere y puede hacer. Y esto también le permite familiarizarse con el campo de conocimiento donde se va a ubicar su estudio. Es decir, para poder hacer este esbozo de investigación, ¿qué voy a hacer? Cómo voy a recoger datos, qué tipo de datos voy a recoger, con quién voy a participar, desde dónde lo voy a interpretar. Pues hay que acercarse a familiarizarse con el campo de estudio en el cual esas preguntas, esos objetivos y ese tema de investigación pues giran. Y esa familiarización, ese esbozo, pues se hace a través de la lectura de antecedentes, de la revisión de estudios previos y del estudio de teorías y conceptos en la literatura. Es el momento en el cual nos vamos a lo que nuestra disciplina ha construido, y tratamos de entender qué ha sucedido antes, que nos dé pistas sobre cómo acercarnos a una situación, a un problema, a un fenómeno, a una práctica que deseamos comprender, dimensionar mejor. Importante acá señalar eso. Una vez tenemos las preguntas, los objetivos, hemos decantado el tema, el objeto de interés, debemos acercarnos a lo que en nuestra disciplina se ha construido, y eso se hace a través de antecedentes, de estudios previos y de la revisión de teorías y conceptos que son pertinentes, congruentes con la propuesta de investigación que se esté trabajando. Bueno, hecho todo esto, ya el investigador está planteando su problema de investigación. Y es que una vez el investigador va a las fuentes en la literatura y va a los estudios previos, va a los antecedentes, él va a afinar y hacer una estructuración mucho más formal de su proyecto de investigación. Acá es importante que el investigador logre enunciar o definir el problema, y lo relacione y lo haga de tal manera, de una manera clara, precisa, concisa, que aquel externo
puede ser su asesor, un compañero, un colega, un experto que lee la propuesta, que escucha la propuesta, note esas relaciones de coherencia, de cohesión, de articulación entre lo que está él proponiendo. El planteamiento del problema es conceptualizar el problema tal cual, es definirlo. ¿Qué es lo que se quiere investigar concretamente, particularmente? Y dar cuenta de la naturaleza del problema mismo, es decir, sobre qué se quiere trabajar, para qué, cómo, y cuáles van a ser los aportes del acercamiento a ese problema. Recordar acá también que las preguntas y los objetivos deben ser congruentes, deben ser lógicos a la luz del problema que se está planteando. Una vez el investigador ha logrado definir, enunciar su problema, algunos autores lo llaman el enunciado del problema de investigación, otros lo van a llamar la definición del problema de investigación, otros generalmente utilizan el gran concepto de planteamiento del problema, que es el conceptualizar, es definir, es precisar el problema como tal de investigación. Algo que uno suele hacer es justificarlo, es decir, el planteamiento del problema también conlleva el justificar ese problema. Y es importante que el investigador o los investigadores tengan en cuenta que el problema no solamente es conveniente o relevante para un contexto particular, para un colegio, para un grupo de estudiantes o para él mismo, para ellos mismos como investigadores, sino que uno debe lograr mostrar que ese problema es justificable para la comunidad en general a la cual uno pertenece. Es decir, si yo soy profesor de ciencias sociales, de sociales, debo identificar una situación que no solamente es relevante para mí en un contexto particular, con un grupo en la jornada de la mañana en el colegio X, en la zona rural de la ciudad tal, sino que además debo lograr que eso que estoy viendo ahí particular, poder decir que eso es relevante porque va a ser unos aportes a nivel teórico, porque va a permitir generar unas adelantos o unas precisiones metodológicas que son un aporte a la disciplina, además de que pues, pretende resolver unos asuntos concretos particulares. Entonces, generalmente la justificación pues tiene como tres grandes miradas. Una, el valor teórico, cuál es el aporte a la literatura, a la producción de conocimiento en la disciplina de la cual yo hago parte, la utilidad metodológica, es decir, qué de lo que yo propongo va a permitir hacer unos avances, unas concreciones, unos desarrollos desde los datos, desde el análisis, desde la elaboración de instrumentos, y por qué este estudio es importante desde el contexto. Y no solamente desde el contexto particular en el cual yo me encuentro, sino en el contexto global de la disciplina, en el contexto histórico, en el contexto ético-político. Hecho esto, el investigador debe pensar en el alcance y las limitaciones de su estudio, de tal manera que él dé cuenta de qué tan viable y qué tan factible es su propia propuesta. Entonces, el planteamiento del problema, como se pueden ustedes dar cuenta, mm, en él giran tres grandes asuntos. Uno que podemos decir la conceptualización del problema, en el cual se identifica la naturaleza de aquello que quiero estudiar. Un segundo momento, que sería la justificación de ese problema, donde yo como investigador doy cuenta de su valor teórico, de su utilidad metodológica, de su pertinencia contextual. Recuerden que acá el contexto no solamente es ahí en la institución particular, en el colegio, en el grupo, en la clase en la cual yo voy a trabajar, sino es también el contexto macro, histórico, ético-político y demás. Y un tercer ingrediente, un tercer elemento del planteamiento del problema tendrá que ver con el pensar sobre el alcance y las limitaciones de mi propuesta, de mi proyecto. Entonces, con estos tres niveles o dimensiones, pues estoy planteando el problema de investigación. A continuación, hecho ese planteamiento del problema, pues uno investigador comienza a pensar, bueno, a pensar una especie de diseño de investigación que va de la mano de ese esbozo que hemos visto en el video 1, que es un esquema, es un esbozo, es un plan de trabajo que uno comienza a establecer. Y generalmente acá lo que uno se propone tener o lograr es dar cuenta de, bueno, ¿qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Con quién lo voy a realizar y dónde lo voy a realizar?
Es decir, este enfoque global es como una agenda de trabajo, como un plan de acción que le va a permitir a uno saber, bueno, en qué lugar voy a trabajar, con quiénes, en qué tiempos, en qué circunstancias, y en ese contexto que estoy estableciendo, en ese lugar, con esa población, en esas circunstancias, ¿qué voy a recoger? ¿Cómo lo voy a analizar? Este es un enfoque, eso es necesario establecerlo para que el investigador tenga una mirada de macro, una mirada comprensiva, general. Ahora, algunos investigadores dicen que el diseño de investigación puede ser emergente o no emergente. Vamos a hablar un poquito de esto. Un diseño no emergente, el investigador en este caso adopta una mirada lineal sobre su problema de investigación, es decir, va a la literatura, revisa los antecedentes, los estudios previos, conceptos, teorías, a partir de ellos establece unas categorías sobre las cuales quiere hacer unas pesquisas, unos rastreos, establece cómo va a recoger esos datos que le permitirán hacer esas pesquisas y esos rastreos, en un momento posterior. Además, plantea cómo los va a analizar para poder encontrar o rastrear o identificar aquello que él en la teoría ha podido vislumbrar. Es decir, es una mirada que ve en la investigación una secuencia de acciones ordenadas, sistematizadas, que son decisiones informadas que el investigador toma, de manera que cuando vaya a trabajar en campo con los participantes, con los sujetos, con las comunidades, él tenga criterios claros de qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Esta es una posibilidad. A esto lo llaman los investigadores el diseño no emergente. Otros investigadores hablarán más de un diseño emergente, es decir, el foco de la investigación o el plan de trabajo se va construyendo con lo que va sucediendo. Se puede ampliar, se puede reducir, se puede cambiar, porque dependerá del contacto que tiene el investigador con las poblaciones, con los participantes, con las circunstancias particulares que rodean su proyecto de investigación. A partir de las situaciones, él va tomando decisiones que conllevarán una serie de acciones que van emergiendo, que van apareciendo en esa relación natural, única, particular con los participantes, con el contexto en el cual está trabajando. Y de ahí pues tomar decisiones sobre qué tipo de información va recogiendo, hasta dónde la puede recoger, cómo la va a analizar. Es decir, se va el enfoque, el plan de trabajo va surgiendo como su nombre indicaba, emergiendo en la medida que el investigador está en el campo, está con los participantes, está con la población y va viviendo las situaciones que suceden en ese contexto socioeducativo, sociohistórico, sociocultural. Cualquiera de las dos posibilidades son aceptables. Generalmente algunos investigadores jóvenes prefieren el primero porque van un poco más seguros, utilizan lo que otros investigadores en literatura ya han hecho, hablan con sus asesores, con colegas, y establecen esa ruta, ese plan de trabajo de manera tal que no se pierdan en el momento en que van a los datos. Hay otros investigadores un poco más expertos que deciden hacer el diseño emergente, es decir, en el contexto, con los participantes, según las circunstancias, van tomando decisiones. Puede suceder al contrario, puede ser que un joven investigador decida irse por un diseño emergente y un investigador más establecido decida irse por un diseño no emergente. Eso tiene que ver con estilos, tiene que ver con fortalezas, tiene que ver también con los tiempos de la investigación, con los alcances mismos, si uno está en el nivel de pregrado, de maestría, de doctorado. Esos serán factores que le ayudará a uno a determinar el diseño de este enfoque global. Bueno, hasta acá en este segundo video hemos hablado de esos primeros momentos de acercamiento a una investigación cualitativa, hemos hablado de cómo uno se va moviendo de una idea inicial a un problema de investigación que lo lleva a uno a establecer preguntas, objetivos, a formular el problema, a justificarlo, a delimitarlo. Y estamos hablando acá de estas decisiones que le permiten a uno establecer ese gran plan de trabajo, esa hoja de ruta. En el siguiente video haremos unas discusiones sobre datos y análisis.